Capítulo 7. Miedos del pasado. Max seguía sintiéndose culpable, aunque ya habían pasado días desde que destruyó el pueblo de ladrones y comerciantes errantes. Aunque logró desarticular parte del contrabando de la región, la idea de perder el control de sus poderes le aterraba. Durante los días siguientes, observaba las nubes y meditaba. Volvió una y otra vez a lo sucedido aquel día trágico. Pensó que no todo fue una pérdida, pues tuvieron la oportunidad de conocer a sus verdaderos enemigos, enfrentarlos y comprender parte de lo que eran capaces. Entre ellos, un centauro que blandía las espadas como un caballero, una gárgola de rápidos movimientos en el aire y los autómatas. Debes dejar de preocuparte. Suspiró Orión profundamente. Se acercó a Max, que descansaba en la cima de una colina y se refrescaba bajo la sombra de un árbol. Se sentó junto a él y observó el páramo antes de hablarle. Lo que ocurrió déjalo atrás. Olvídalo ya y concéntrate en controlar tus poderes. Los errores que cometemos y los fracasos que tenemos son solo peldaños que nos sirven para mejorar en nuestra vida. Concéntrate en subirlos y mejorar constantemente. Max guardó silencio y miró el páramo. Es tiempo de recoger la cosecha, dijo al ver unos campos a la distancia. Vio el trigo que brillaba con destellos áureos. Me pregunto cómo estará mi hermana. ¿Te preocupa acaso tu hermana? Preguntó Orión, mirándolo por un momento. Sí, dijo en voz baja. Ella me ha cuidado desde que nuestro padre murió. Mi hermano se fue tiempo después, ahora quedó sola, y me preocupa cómo la estará pasando sin mi ayuda. La conocí poco, pero vi que es una chica fuerte. Si ella está dando lo mejor de sí para mantener tu hogar en orden, tú debes demostrar que puedes cumplir con esta misión. ¿Lo crees así, Orión? Preguntó al mirarlo. Una corriente de aire le golpeó el rostro y vio su melena moverse mientras miraba al horizonte, antes de que el viento cesara. Sé que no soy un gran maestro, Max. Para mí es nuevo todo esto. Por muchos años estuve encerrado vigilando el castillo, protegiendo el cetro cuanto me fue posible. Ahora debo enseñarte tal como me enseñaron a mí a usar mis poderes. Deseo que aprendas bien, tengas autocontrol como yo lo hago al utilizarlos. Lo sé, Orión. Sé que aún hay que mejorar. Aprenderé a usar mis poderes tal y como tú lo haces. Bien. Respondió Orión. Vamos, aún tenemos un largo camino. Atravesaron los campos dorados. Max pasó su mano mientras leía el libro que el contemplador le regaló. Justo cuando cambió la hoja para continuar leyendo La Guerra de los Caídos, vio que la página estaba en blanco. No vio ninguna letra y recordó que anteriormente ya lo había leído. Revisó las demás hojas y descubrió que toda la información sobre las guerras había desaparecido. Pensó por un momento que la tinta se había desvanecido. Pasó su dedo sobre las hojas que quedaban y se dio cuenta de que no se habían borrado. Orión, quiero que mires esto, dijo, mostrándole las hojas. Es el libro que me dio el contemplador. Las hojas, las letras han. Orión tomó el libro y recordó haberlo visto por primera vez en el castillo. Olfateó el volumen y lanzó un estornudo, agitó su melena y se le erizó el pelaje. Hojeó las páginas con ayuda de su pata. Vio la portada y notó que las letras habían cambiado del lenguaje erudito al gallano, y leyó con claridad el título, Las antiguas guerras. Le dio la vuelta y, en la contraportada, reconoció el símbolo que había visto en la frente de Max. ¿Qué crees que le sucedió, Orión? Preguntó Max con genuina curiosidad, intentando comprender qué le pasaba al libro. Este no es un libro normal, tiene magia. Una magia tan antigua que me resulta difícil definir de dónde proviene. ¿Dónde dices que lo encontraste? Inquirió, tratando de conocer su origen exacto. Lo encontré en un puesto del mercado de Telao. Un contemplador me lo regaló con solo verme. Orión no dijo nada. Miró las hojas una vez más y luego se lo entregó. Max lo recogió y lo volvió a guardar en la bolsa sin fondo. Interesante, pero lamento decirte que no tengo la respuesta que me pides. La magia de ese libro me supera. Guárdalo. Luego averiguaremos qué es lo que le ocurre. Dijo, y continuó caminando. Salieron de los campos dorados y entraron al bosque cercano. Se dieron cuenta de que el aire era fresco y los rayos del sol atravesaban las hojas en delicados hilos de luz. ¡Qué maravilla!, dijo Morgana al contemplar el interior del bosque. Pasó su mano entre los haces de luz y escuchó a las ardillas revolotear sobre las ramas, junto con el trinar de algunas aves. Vamos por aquí, dijo Orión, adelantándose. Tengo sed y escucho el murmullo del agua. ¿En verdad?, preguntó Max con escepticismo, pues no percibía nada más allá del canto de las aves. Pasó un rato y Max tomó algunos frutos de un árbol para guardarlos en la bolsa sin fondo. Mientras los recolectaba, pensó en sus adversarios y en cómo enfrentarlos la próxima vez que se cruzaran. Con un solo atributo en sus manos no sería suficiente para hacerles frente, y aún dudaba sobre dónde encontrar los restantes. Sin darse cuenta, Orión los condujo hasta un pequeño manantial, donde llenó las cantimploras con el poder de Kinisi. Practiquemos.
dijo Orión al ver a Max con el cetro en la mano. ¿Practicar?, preguntó Max. Debes aprender a usar el cetro. Aunque no es un arma, puedes emplear las cuchillas. Cuando intentaste ayudar a Morgana, me di cuenta de que no usaste las hojas para herirme, así que te enseñaré a usarlas. Max se preparó y siguió sus instrucciones. Movió el cetro de un lado a otro con ambas manos para no soltarlo, y aunque al principio le pareció pesado, recordó que era ligero y que podía empuñarlo incluso con una sola mano. Inclina un poco más las piernas. Levanta el brazo. Mantén la espalda recta. Bien, vas mejorando. Concéntrate y descansa un rato. Max cayó al suelo, exhausto y agitado. Bebió agua para calmar la sed. Pasaremos la noche aquí, Dijo Orión, mientras observaba a Morgana acomodar la madera para encender una fogata. Lanzó una llamarada y el fuego prendió al instante. Max preparó la cena. Tomó unas cuantas estacas delgadas y puso la carne al fuego junto con los frutos y verduras que había reunido. Lo has hecho bien. Le dijo Orión, al ver a Max al hacerlo levitar, un cuchillo para cogerlo. Tienes dominado a Kinsey, por lo que veo. He aprendido a escucharlo. Es como un susurro, me dice el momento adecuado para llamarlo, pero también estoy en libertad de usarlo cuando quiera. No es sencillo, No es sencillo, lo sé. respondió Orión. Los atributos están vivos, o algo que alguna vez lo fue, existen más allá de lo que entendemos. De inmediato, Max levantó un tronco cubierto de hongos y musgo. Con facilidad y mucha concentración vio cómo se desprendía del suelo, y lo acercó hasta colocarlo junto al fuego. Morgana y Max se sentaron en el tronco. Le llegó el aroma a Morgana y percibió una fragancia reconfortante. Recordó que Max había comprado algunas especias y, cuando probó la comida, supo que había valido la pena. Oh, Max, esto está muy bueno. Exclamó Morgana, tapándose la boca, sin importarle quemarse. Gracias, respondió Max al probar un bocado. La grasa le escurrió por el mentón, y se la limpió con la manga de su camisa. Mi hermana me enseñó a hacerlo. Tiró un pedazo de madera, que tronó varias veces, y luego agregó más madera al fuego. Vio el hocico de Orión, que no podía contener el deseo de probarlo, con la nariz moviéndose como si quisiera morder el humo. Toma, Orión, este pedazo ya está listo, le dijo, arrojándolo, hasta que cayó entre sus colmillos. Sí, Dijo con dificultad. Se le quemaba la lengua y lo giró en el hocico hasta que pudo tragarlo. estaba muy bueno. Orión, hay algo que he querido preguntarte, dijo Max, al verlo tan animado. ¿De qué se trata? Respondió Orión, echándose a un lado de la fogata. ¿Por qué los atributos salieron volando cuando tomé el cetro? ¿Acaso era parte de lo que tenían planeado? Orión tomó otro pedazo de carne del fuego y esta vez lo masticó más despacio. Movió las orejas y vio a un conejo desplazarse entre la maleza. Se tensó y aguardó el momento preciso. Dio un salto y lo atrapó. Max y Morgana se sobresaltaron al notar la sangre en su hocico y el brillo de sus ojos. Orión se acercó y dejó caer a su presa de entre sus afilados colmillos, salpicando algunas gotas de sangre. Lo vieron devorarla con ferocidad. Escucharon el crujido de los huesos mientras masticaba. La escena los hizo sentirse incómodos. Max sintió la mano de Morgana cuando tomó la suya. Percibió su temor al verla tan rígida. Perdón en este momento tan incómodo, aún tengo hambre. Lamento si los asusté. ¿Me hiciste una pregunta, Max? Sí, dijo Max. Perdió el apetito por un instante. El olor de la sangre le resultaba perturbador. Trató de no mirar a Orión mientras comía. Te pregunté sobre los atributos, Es verdad. respondió Orión, llevándose otro bocado del conejo. Le arrancó la cabeza, quebró los huesos y masticó hasta tragarlos. Luego se limpió el hocico con la pata. Realmente desconozco por qué salieron volando los atributos. Quizá así debía suceder, para ponerse a salvo en caso de que alguien más, con malas intenciones, intentara hacerse de ellos. Señaló Orión, llevándose al hocico otro pedazo del conejo. La respuesta no dejó satisfecho a Max y le molestó. Pensó que sería más sencillo saber a dónde habían ido los atributos, en lugar de tener que buscarlos a ciegas, sin un punto de partida claro. ¿Cuántas clases de arcanos existen y dónde hay que buscarlos? Preguntó Morgana, impaciente. Colocó más estacas con carne y vegetales sobre el fuego. Tomó una de ellas y la probó con cuidado para no quemarse, luego bebió un sorbo de agua de su cantimplora. Orión exhaló lentamente. La impaciencia de ambos le resultaba difícil de soportar, en ocasiones prefería saborear su bocado antes que responderles. Sabía que, si no contestaba, no dejarían de preguntar, y que la carne del conejo se endurecía si no se comía a tiempo. Respiró hondo antes de terminar su bocado y dar una respuesta. Realmente desconozco cuántos arcanos hay. Sé que son varios, pero no con precisión, pueden ser 5 o 6, quizá más, quizá cientos. Lo cierto es que son seres que no habitan este mundo, pero lo protegen.
Son poderosos, capaces de crear mundos o destruirlos. Añadió, pensando la magnitud de sus dones. No va a ser nada fácil enfrentarlos. Cada uno posee habilidades muy diferentes a los otros, y sin sus poderes quizá no se hubiera completado el ritual. ¿Ritual dices? Interrumpió Max, sin comprender bien a qué se refería. Oh, perdón. Dijo Orión. Bien, quizá haya que entender quién es Lord Andalexus y por qué es tan peligroso. Continuó al ver a Max y a Morgana atentos, como siempre lo habían estado. La guerra a Luz fue a causa suya. Su nombre significa guerra. Lord Andalexus, gobernante de Diano, señor de todas las regiones, era el título que generalmente recibía cuando sus ejércitos marchaban por todo Diano. Aún recuerdo esos tiempos, cuando inició su avance desde Xanadu hasta expandirse por todas las demás regiones. Gaia sufrió mucho entonces, pues más de la mitad de los grandes magus se sacrificaron para crear los atributos. Entonces dices que los atributos fueron creados por ustedes, o más bien por los Gaianos y otros seres. Indagó Max. Orión asintió. Por un instante se perdió en sus pensamientos. Recordó la época en la que Lord Andalexus alcanzó su máxima gloria y poder. Los recuerdos le resultaron dolorosos y frunció el gesto al intentar apartarlos. Tomó su presa y se la tragó de un bocado. Los huesos crujieron bajo cada mordida. Fue una era oscura y aterradora en la antigua Diano. No se sabía en quién confiar ni de qué lado estar. Las promesas de Lord Andalexus eran grandes y ambiciosas, siendo gobernar el mundo su principal objetivo. Durante años se alzó en armas y luchó en innumerables batallas. Muchos imperios y reinos cayeron cuando sus ejércitos pasaron sobre ellos. Todo esto ocurrió antes de que llegara la rebelión de Orc, pero esa es otra historia. Como último recurso ante la expansión de su poder, se pensó en efectuar un ritual nunca antes intentado. Tú ya lo has visto, el pozo de la nada que abriste accidentalmente, Max. Max miró a Orión con asombro. Sabía que todo era culpa suya. Bajó el espetón con comida y también la cabeza. Avergonzado, le resultaba doloroso saber que era el responsable de traer de vuelta a Lord Andalexus al mundo. Ahí fue enviado, o al menos ese era el objetivo del ritual. Continuó Orión. Pero me estoy adelantando. Primero debían crearse los atributos, dotados de diversas cualidades que cada raza participante les otorgó. Lo que entregaron fue algo semejante a la vida. Cada ser, sin importar su clase, su raza o su género, acudió. Levantó la voz con orgullo. Para ofrecer una parte de sí, con tal de terminar la guerra que llevó al mundo a la agonía por las ambiciones de Lord Andalexus. Morgana estaba maravillada por el relato de Orión, pero una duda la asaltó. Dejó de comer por un instante para avivar el fuego antes de que se apagara, tratando de concentrarse en los sonidos a su alrededor, mientras esperaba que nadie estuviera cerca. Pero algo salió mal, ¿verdad? Preguntó Morgana con voz apagada, como si lo estuviera presintiendo. Orión aspiró profundo y exhaló con decepción. Cerró los ojos y movió una oreja a gran velocidad, por puro reflejo. Sí. Afirmó con voz baja. Aunque muchos grandes seres participaron y efectuaron el ritual, este falló. Se quedaron sin suficiente poder. Como he mencionado, Lord Andalexus era un ser muy poderoso, y lo sigue siendo. No había tanto poder para vencerlo, que incluso en ese tiempo dudábamos de lograrlo. Cielos. Bramó, moviendo un poco la cabeza con desánimo. Incluso perdimos la esperanza de derrotarlo. Sin embargo, un extraño consiguió hablar con los arcanos, se escucharon sus súplicas y las de todas las razas. Otorgaron sus poderes a cada atributo y, con ello, el ritual continuó. ¿Qué ocurrió después? Preguntó Max, interesado. Orión lo miró por un momento y luego al fuego. La llama empezaba a apagarse. Con un rugido y una llamarada, las pequeñas ramitas volvieron a arder. Escuchamos el rumor de que Lord Andalexus dirigió personalmente su ejército para atacar la frontera de la región Heraldo. Fue la oportunidad que esperábamos. El ritual se completó con éxito y fue absorbido en el pozo, así fue enviado a las profundidades del mundo, donde estaría para siempre. Eso fue hace 16 años. Max y Morgana quedaron sorprendidos y miraron fijamente a Orión, al notar el impacto de su relato. Vieron que habían tirado los espetones y percibieron un olor a quemado. El resto de la carne que habían colocado al fuego se quemó. Max reaccionó, los tomó y los arrojó al agua, viéndolos hundirse hasta desaparecer. Orión terminó de devorar lo que quedaba del conejo y luego comenzó a limpiarse las patas, quitándose la sangre de los dedos. Estaba alegre y animado por haberle contado la historia, y se sentía desahogado. ¿Qué ocurrió con sus ejércitos? Todo lo que había formado. Indagó Max. Sintió curiosidad por saber cómo terminó la guerra. Orión se detuvo en su acicalamiento y luego se sentó. Se aclaró la garganta y continuó. Bueno. Dijo, tras pensarlo un momento. Sus ejércitos se desintegraron con su caída. Muchas rebeliones surgieron en varias regiones.
Quienes anhelaban la libertad se levantaron en armas, y quienes deseaban paz se prepararon para luchar. Una nueva era comenzó en Diano tras una guerra que parecía no tener fin y que cobró muchas vidas inocentes. Algunas razas incluso desaparecieron, y otras se ocultaron para protegerse hasta que los tiempos oscuros llegaron a su fin. ¿Cómo sabes todo esto, Orión? ¿Tú estuviste ahí? Indagó Morgana, y lo miró con ternura, con un gesto nostálgico. Estuve ahí. Respondió. Yo, los Altos de Gaia y... Guardó silencio, como si no pudiera continuar, como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. Bajó la cabeza, avergonzado. Max se levantó de su asiento, apartó la comida y comenzó a caminar de un lado a otro. Reflexionó sobre el relato con interés. ¿Qué ocurre, Max? Preguntó Orión, mirándolo por un momento. Nada, dijo. Es solo que me pregunto, ¿por qué lo ocultó el castillo? ¿Acaso no habría sido mejor crear una guardia especial o algo parecido? Orión pensó por un momento y sintió que la respuesta no sería sencilla. Aspiró profundo y luego respondió. El castillo se formó al finalizar la guerra para proteger los atributos y el cetro que nos fue entregado por los propios arcanos. Nos advirtieron que solo aquel que pudiera tomarlo sería juzgado para llevar esta carga, pero se tomó la decisión de ocultar y olvidar la tragedia que casi destruye a nuestro mundo. Lo jamás perdió la esperanza de que el adecuado llegaría, me habló de ti en ocasiones. Siendo sincero, nunca pensé que tú fueras quien llegaría a tomar el cetro. Aunque... Pensó por un momento, movió los ojos y giró un poco la cabeza. También se pensó en hacer un torneo, uno cuya finalidad sería encontrar a alguien digno de usarlo, de corazón puro y lleno de valor, alguien que fuera joven, pero creo que esa idea fue desechada. De haberse llevado a cabo, ya habría ocurrido hace tiempo. Ahora, vuelvo a tu primera pregunta, ¿por qué salieron volando los atributos? Lo ignoro, quizá fue un mecanismo de defensa. Lamentablemente yo no fui quien los colocó ahí. Lo único que sé, y que siempre supimos, es que sus poderes irían decayendo conforme sus creadores fueran, en palabras simples, muriendo, algo que ocurrió al poco tiempo. Lo y yo solos quedamos al final. Ocultó el castillo con sus poderes, pero eso lo debilitó, acortó su vida hasta que... Max pensó por un instante y miró a Morgana con el rostro extrañado. Miró la vara que al instante apoyó en el suelo, vio el dorso de su mano y la gema incrustada en la piel, recordó el instante en que el fuego se manifestó sin que le quemara la mano. Habías comentado que los arcanos protegen el mundo. Indagó Morgana, entrecerrando un poco los ojos, sospechó cuál sería la respuesta que Orión le daría. Max la miró sorprendido, no esperaba que hiciera una pregunta como esa. ¿Existe algún arcano en la Atlántida? Continuó Morgana en tono bajo, prestando mucha atención. Sí, posiblemente. Respondió Orión. Recordó por un instante su origen. Pero, ¿por qué esa región en particular? Preguntó, mirándola con gesto satisfecho mientras entrecerraba los ojos. Olfateó el aire, podía sentir sus emociones y lo alegres que eran. No, no es por nada. Dijo Morgana, un poco atontada. Movió los brazos de un lado a otro y evitó que le preguntaran algo personal. Orión fijó su mirada en Max y lo contempló serio. Observó su rostro a la luz del fuego y notó que las llamas empezaron a apagarse cuando los reflejos jugaron sobre sus facciones. Tú eres el elegido, Max, y es por eso que los arcanos te buscan para ser evaluado. Max sintió miedo. La sangre se le heló. Con solo escuchar las palabras arcano y evaluar en una misma oración comenzó a preocuparse. Recordó la batalla y sintió que sus manos temblaron. ¿A mí?, dijo preocupado, elevando la voz. ¿Quieres decir que voy a tener que volver a luchar como lo hice con Piro?, exclamó, poniéndose nervioso. La voz le temblaba al hablar y empezó a sudar frío. Casi muero, quizá no sobreviva la próxima vez. Orión sonrió. Vio en Max miedo, pero consideró que era normal. No es casualidad que alguien como tú apareciera en el castillo y que pudiera liberar con facilidad el cetro. Aunque claro, el cetro escoge de no ser el adecuado, pues... Guardó silencio por un instante. ¿Qué? ¿Qué pasaría?, preguntó, inquieto. Le pareció extraño que se detuviera y no le dijera nada, como si algo le ocultara. Orión mostró una sonrisa maliciosa, como si aquella respuesta que estuvo a punto de dar oscilara entre lo divertido y lo trágico. Los efectos varían. Dijo. Movió la cabeza y cerró los ojos por un momento. Entre la locura, la desgracia o posiblemente la muerte. Aclaró, mirándolo directamente a los ojos. El cetro decide, tiene voluntad, como te he dicho y como habrás visto en algún momento. Max se quedó helado al escucharlo. No pensó que el cetro tuviera una maldición que pudiera incluso matarlo. De haberlo sabido antes, no lo habría tocado. Pensó en cada una de las posibles maldiciones. Aún no estoy loco, aunque debo estarlo después de aceptar esta misión, se dijo, y sacudió la cabeza. Quizá tenga la desgracia, pero esa maldición es un tanto ambigua,
Tendría que averiguar qué tipo de desgracia implica, fue otro pensamiento. Cerró los ojos y respiró hondo. No estoy muerto. Si así fuera, Morgana no estaría conmigo. Abrió los ojos y la vio sentada en el tronco. Vio la gema en su mano y le dio miedo pensar que poseyera algún tipo de defensa para asegurar que solo aquel digno de usarla no resultara afectado. Tú, en cambio, lo has tomado como si se tratase de una espada. Me hiciste recordar una vieja historia de alguien que tomó un objeto y fue declarado rey cuando lo sostuvo en alto. Dijo Orión. Max lo miró y no dijo nada. Tenía la mente en blanco. Debes considerar, Agregó Orión. que no es un arma, sino una herramienta creada por los arcanos. En tus manos es tan liviana como una pluma y tan fuerte como el más duro de los metales. Incluso más fuerte que el Drasil. Tú tienes el honor de usarlo y nadie más. Aún queda una pregunta, ¿cómo encontraremos los atributos? Indicó Morgana. Esa es una pregunta fácil de contestar. Respondió Orión con una sonrisa confiada. La gema en mi pecho puede sentir su presencia si están cerca o activas, aunque también existe la posibilidad de que alguien más haya dado con ellas y se encuentren bajo la voluntad del propio atributo y no de la suya. Pueden actuar bajo sus propios impulsos y se defenderán si son atacadas o amenazadas. El cetro es lo único que puede controlar sus poderes, aunque claro, también el portador. Algunas actuarán en ti, Max, sin que tengas que llamarlas, otras requerirán de gran poder para ser utilizadas, y habrá incluso aquellas que podrás combinar para incrementar tus habilidades. Con el tiempo, aprenderás a utilizarlas. ¿Y qué apariencia tienen los atributos una vez liberados? Volvió a indagar Morgana con curiosidad. Orión bajó la cabeza. Le pareció una pregunta complicada, algo que no estaba del todo dispuesto a responder. Le tomó un poco de tiempo encontrar la respuesta adecuada. Cada ser que se comprometió a crearlas les otorgó una personalidad que las diferencia entre sí. Pueden ser incluso animales u objetos, y no limitarse solo a seres racionales. Lo fue, por ejemplo, cuando él otorgó a un atributo su propia personalidad y creó a Terap, tiene el poder de curar cualquier herida infligida por el enemigo, así como eliminar cualquier enfermedad o mal interno. Varias horas después, Max comenzó a sentir escalofríos y molestias. La piel se le erizó por las corrientes frías que lo rozaban. Se sentó y miró al frente, luego se puso en pie y avanzó con cautela entre los árboles, donde vio al sol ocultarse lentamente tras las nubes. Poco a poco, la luz se extinguió y el día se dio paso a la noche. Aún es muy pronto para que haya anochecido, pensó. Miraba al cielo por encima de las hojas sin lograr ver el sol. Le pareció que la noche había caído con demasiada rapidez. Observó cómo una niebla extraña surgía entre los árboles, se ramificaba y se enredaba, como si fueran serpientes deslizándose en silencio. Max fue a despertar a Morgana, quien se quejó por las sacudidas que le propinó. Logró despertarla y luego fue por Orión, a quien encontró recostado como un felino, protegiéndose con sus alas. Lo sacudió durante un instante hasta que abrió los ojos. Entonces notó que la gema en su pecho brillaba, como si algo en su interior se hubiera activado. Orión se puso en pie en un parpadeo, alerta, y miró de un lado a otro. ¿Qué ocurre, Orión?, preguntó Max, y al igual que él, recorrió el entorno con la mirada sin comprender qué estaba pasando. A duras penas podían ver más allá de unos cuantos pies al frente. Afinó los oídos, pero no escuchó nada. El sonido de las aves, los insectos y los pequeños roedores había desaparecido, como si algo los hubiera ahuyentado y obligado a ocultarse. Orión olfateó el aire. Buscó algún indicio que le permitiera ubicar la esencia mágica que sentía, aquella que hacía vibrar su cuerpo y le provocaba cosquillas en los bigotes. Percibía una gran concentración de magia en el lugar, aunque sin poder identificar su origen. Intentó enfocar la mirada a través de la niebla, pero no logró distinguir más allá de unos cuantos árboles. Tengan cuidado. Advirtió, deteniéndose por un instante. Hay un atributo rodeándonos. Posiblemente nos esté observando sin que lo sepamos. Trató de concentrarse para ubicarlo. Observó entre los árboles y prestó atención a cualquier sonido o indicio, incluso al posible crujir de una rama. Todo permaneció en calma, y eso inquietó a Max. Le pareció una mala señal. Pensó en el peligro que podía surgir en cualquier momento. Deprisa, tomen todo lo que puedan y vámonos. Ordenó Orión, mirando a su alrededor mientras notaba su propio aliento condensarse en el aire. Max y Morgana guardaron todo en la bolsa sin fondo tan rápido como pudieron. Siguieron a Orión, confiando en que su instinto los guiaría fuera del bosque. Caminaron durante un rato sin saber si realmente avanzaban en la dirección correcta. La espesa niebla les impedía distinguir incluso sus propias huellas. No se separen de mí. Estamos en un lugar peligroso. Dijo Orión. Tomen mi lomo o mis alas, da igual. No quiero que se alejen. Cualquier cosa extraña que vean, díganmela de inmediato. ¿Entendieron? Sí. Respondieron ambos al unísono. Durante largo rato avanzaron sin saber hacia dónde se dirigían.
Tropezaron varias veces con rocas y ramas, incluso cayeron en madrigueras de conejos, pero continuaron sin detenerse a pensar si se habían lastimado. En un momento, Max miró hacia un costado y una silueta extraña lo sobresaltó. Notó cómo se ocultaba entre los arbustos, como si los hubiera estado esperando. El nerviosismo lo invadió, aunque logró calmarse. Miró de nuevo y ya no había nada. Siguió avanzando junto a Orión, pero cuando dejó de sentir su lomo a su lado, se detuvo. Miró alrededor y comprendió que ya no estaba con él. Orión. Morgana, ¿dónde están? Llamó, esperando una respuesta. Afinó los oídos, pero el silencio absoluto lo heló. Miró en todas direcciones y entonces volvió a verla, una silueta inmóvil, de pie, entre los árboles. ¡Hola!, exclamó Max, esperando una respuesta del extraño, dudando de sus intenciones. ¿Quién eres? ¿Estás perdido? No obtuvo respuesta. Lentamente vio al extraño alejarse hasta perderse entre los árboles. ¿Dónde está Max? Gritó Morgana, al no verlo junto a Orión. Max. Max. Lo llamó una y otra vez. Guarda silencio, Morgana, no es prudente hablar ahora. Advirtió Orión mientras olfateaba el aire para encontrarlo. No lo veo, esta niebla es demasiado espesa para distinguir algo. Incluso me cuesta trabajo ver los árboles y percibir los olores. ¿Crees que esté bien? Preguntó con voz temblorosa, frotándose los ojos. La niebla fría le resultaba molesta. No lo sé. No te separes de mí. Sujeta mi melena y no la sueltes por nada. Respondió Orión, y reanudaron la marcha. Max estaba cansado y agitado. La neblina era tan espesa que se le dificultaba respirar, como si inhalara humo directamente de una chimenea. Se detuvo por un momento. Miró al frente y vio un árbol plantado justo en medio de dos caminos. ¿Cuál seguir?, pensó. Son iguales. No distinguía nada a su alrededor. Sintió los músculos entumidos y le dolía levantar los brazos. Trató de calentarse, pero fue inútil. Miró en todas direcciones y el recuerdo del castillo en Telao le vino de repente. La situación le resultó inquietantemente parecida. La niebla, la sensación de estar perdido, incluso la silueta de un castillo que alcanzó a distinguir a lo lejos. No dudó de que ya hubiera vivido algo similar. ¿Qué es lo que está ocurriendo?, se dijo en voz alta, sin comprender lo que pasaba. Escuchó pasos y el crujir de ramas. Advirtió la presencia de alguien cerca, como si lo estuvieran observando. Giró la cabeza, pero no vio a nadie. Volvió a escuchar una rama quebrarse y distinguió a alguien a lo lejos desaparecer entre los árboles. No, espera. Trató de detenerlo, levantando el brazo como si pudiera alcanzarlo. Dedujo al instante que el sujeto quería ser hallado. Otra rama se quebró, indicándole la dirección. Sin dudarlo más, avanzó con precaución, levantando las manos para no chocar contra los árboles. Las ramas se le antojaron grandes garras, y en los troncos creyó ver rostros. No dejaré que se escape esta vez, pensó, decidido a resolver aquello. He regresado, hijo. ¿Dónde estás? Dijo una voz. Max reconoció las palabras, eran de su lengua materna. La niebla comenzó a retirarse, como si un escenario se abriera al correrse las cortinas. Quedó paralizado cuando alcanzó al extraño. Bajó las manos y lo miró con cuidado. Sus ojos se cristalizaron al verlo, y su corazón se aceleró. El miedo que lo había dominado se desvaneció en un instante al tenerlo frente a frente, a unos cuantos pasos de distancia. Se pellizcó varias veces, tratando de despertar del sueño que creía estar viviendo. Se acercó con pasos lentos y extendió la mano para comprobar si era real o solo un engaño de su mente. Quería llorar, pero contuvo el llanto. «Padre, eres tú. Por fin has regresado». «Yo lo sabía», exclamó Max con la voz quebrada. Las palabras se le atoraron en la garganta al intentar articularlas. La niebla apareció de nuevo y vio a su padre disolverse como un fantasma. «No, espera», exclamó, e intentó alcanzarlo hasta el lugar donde desapareció con la niebla. Cuando Max recuperó la conciencia, no sintió el suelo bajo sus pies. Advirtió que uno de ellos flotaba sobre un precipicio, mientras el otro apenas pisaba tierra firme. Frente a él se extendía el bosque, debajo, un fondo rocoso que parecía no tener fin. Cayó sin nada a lo que aferrarse. «No», susurró con una voz apenas audible, e intentó girar en el aire, buscando algo que lo salvara. Extendió la mano y rogó por ayuda sin esperar respuesta. «Moriré», se dijo, y vio pasar su vida en un instante. Se imaginó todo lo que perdería al caer. Deseó despertar y convencerse de que aquello no era más que un sueño. Entonces vio una pequeña figura aparecer en medio del sol y se imaginó a un ángel en busca de su alma. Su mente comenzó a crear imágenes, y cerró los ojos al aceptar su destino. De repente, sintió que algo lo sujetó del brazo. Al abrir los ojos, vio a Orión con las alas extendidas, lanzándose en su rescate mientras realizaba maniobras para esquivar las rocas. Notó que las atravesaban como si fueran ilusiones. Son simples ilusiones.
pensó Orión al verlas desvanecerse al contacto, hasta que apareció una mucho más grande frente a ellos. Orión, tienes que elevarte, gritó Max al ver lo cerca que estaban de estrellarse. Lo sé, pero si te suelto, morirás. Orión se ladeó en el aire, impulsó su cuerpo y lanzó a Max sobre su lomo. Sintió cómo se aferraba a su melena, detrás de sus alas. Max observó a Orión prepararse, inhalar profundamente, y una pequeña esfera de fuego, como un sol en miniatura, apareció frente a él. Con un alarido feroz, Orión lanzó una poderosa llamarada que se estrelló contra las rocas hasta cubrirlas por completo. Por un instante, Orión mostró una sonrisa, que se borró cuando el fuego no consiguió quebrarlas. Se protegió con las alas y se estrelló contra la roca, recibiendo el golpe en el costado. Max salió disparado, dio varias vueltas cubriéndose la cabeza y rodó hasta detenerse. Vio un árbol frente a él y sintió un dolor intenso invadirle todo el cuerpo. Mareado, intentó incorporarse. Le dolían los brazos, observó los raspones y la sangre brotando de la piel. Miró sus piernas y comprendió que, ni siquiera con las grevas, había podido evitar que los huesos estuvieran rotos. Escuchó sonidos entre una cortina de humo y distinguió a Orión. Se arrastró como pudo para alcanzarlo. Orión, Orión, repitió una y otra vez, sin saber si podía oírlo. Lo vio herido y el temor de que fuera algo grave le oprimió el pecho. Cuando intentó arrastrarse una vez más, las fuerzas lo abandonaron y se desmayó. Cayó en un profundo sueño y divagó en sus recuerdos. Al principio todo era oscuridad, no podía identificar nada. Luego, a un costado, una tenue luz iluminó un telón y aparecieron sombras de batallas. Las lanzas surcaron el cielo y las espadas bailaron. Escuchó los cuernos de guerra retumbar por todo el campo y vio a ejércitos con deslumbrantes armaduras marchar hacia la guerra. Las espadas chocaron en ambos frentes y miembros volaron de un lado a otro. A donde quiera que mirara, había cadáveres apilados, hasta que todo desapareció. Una vez más, el telón volvió a abrirse y los recuerdos de su infancia surgieron. Recordó a su familia con claridad, a su hermana y a su hermano, y trató de ver a su madre, pero no conseguía recordar su rostro. Distinguió a su padre a lo lejos y se vio a sí mismo correr tras él. Trató de alcanzarlo, pero avanzaba más rápido de lo que sus piernas podían sostener, hasta que lo perdió en la distancia. «Padre, por favor, no te vayas. No nos dejes, padre», gritó con desesperación, y sus palabras se perdieron en un eco vacío. Max despertó abruptamente. Miró a su alrededor y trató de ubicarse. Notó que ya era de noche y que lo único que iluminaba el lugar era una hoguera que desprendía calor. Vio unos pescados sobre el fuego, sostenidos por varillas, emanando un aroma agradable que impregnaba el aire. Sintió dolor en las piernas y en los brazos. Al mirar sus manos descubrió que estaban vendadas, al igual que otras partes de su cuerpo. Tocó su rostro y notó una venda. La cabeza le dolía, y un leve mareo lo asaltaba cada vez que se movía. Una sábana le cubría medio cuerpo. A su lado, vio moverse de un lado a otro la cola de Orión. Se percató de que su cuerpo también estaba vendado, con manchas de sangre visibles en varios de los vendajes. Sus alas estaban cubiertas de polvo y tierra, pero no parecían quebradas. Lanzó un largo suspiro, aliviado de no haber sufrido algo peor. Max se incorporó y observó sus piernas. Recordó que se habían roto, pero ahora solo mostraban heridas menores. Se puso de pie con cuidado y pasó lentamente por encima de Orión. Vio a Morgana descansar, cubierta con una sábana, profundamente dormida. La contempló un instante. Su rostro, sereno y delicado, parecía casi irreal. No pudo evitar pensar que era bella, frágil como una flor mientras dormía. Deseó acariciar su cabello, suave y fino. La vio moverse y cambiar de posición, y al intentar tocarla sintió un dolor punzante en el pecho que le robó el aliento. Volvió a sentarse junto a Orión, respirando con dificultad, intentando recuperar el aire. Observó el bosque, oscuro y tétrico. Por un momento, su único acompañante fue el canto persistente de los insectos. A lo lejos se escuchaban aullidos y el crujir de los árboles al moverse. Entonces, un agudo dolor de cabeza lo obligó a llevarse la mano al rostro. Hizo varias muecas hasta que el malestar se disipó, al menos de forma temporal. ¿Cuánto tiempo estuve desmayado?, se preguntó en voz baja, con molestia, mientras la cabeza le retumbaba como una campana. Has despertado, Max, qué bueno. Dijo Orión, mirándolo de reojo. Estiró las patas y luego las alas. Sus huesos crujieron en cada extremidad, como si hubiera permanecido rígido durante demasiado tiempo. Observó las vendas que cubrían sus alas, las batió con cautela y comprobó que seguían funcionando. Olfateó el aire y percibió el olor a sangre que aún emanaba de su cuerpo. Dormiste casi 4 horas. El golpe fue fuerte, pero estás bien. Incluso me preocupaste. Las heridas que tuvimos, las vi. Fueron graves. Creo que me rompí algo, unas costillas o algo más, no lo sé. Sí, te vi cuando caíste. Te vi rodar y estrellarte contra el suelo. Vi tus heridas abiertas y como el olor de la sangre impregnaba el aire.
Vi cómo ella te curaba. Hizo algo que jamás había visto. Tus heridas se cerraron en el instante en que pasó las manos sobre ti, en un abrir y cerrar de ojos. El olor a sangre desapareció, pero cuando quise ver más, me desmayé. Hizo una breve pausa. Me desperté varias veces por el dolor. Ahora estoy mucho mejor. Max lo miró por un instante y quedó desconcertado. Trató de recapitular todo lo que había ocurrido y, aún así, no tenía la certeza de si fue real o vivido. Recordó cada fragmento, cada escena, cada recuerdo desde el momento en que la niebla los cubrió. Pensó en lo que había presenciado, a su padre y al extraño que se ocultaba entre la bruma. Dudaba que se tratara realmente de él, pero al mismo tiempo una parte de su ser sabía que era real. Estaba confundido y ansiaba claridad. Imágenes difusas acudían a su mente. Recordó el instante en que todo desapareció, la caída al vacío, el rescate de Orión, finalmente, el choque que lo dejó inconsciente. Orión, me dejaste subir a tu lomo, ¿verdad? Preguntó, mirándolo fijamente. No. Respondió Orión. Se levantó, dio la vuelta y habló con gravedad. Necesitaba evitar la colisión con esa roca, pero no fue suficiente. Mi fuego no consiguió destruirla por completo, al estrellarnos fue cuando finalmente la partimos. El daño fue grave. Max pensó que todo había sido culpa suya. Luego surgieron otros recuerdos sin sentido, recuerdos de su padre y del pasado, y una guerra que nunca había visto, donde los enfrentamientos acabaron con la vida de muchos y él era el único que permanecía en pie. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué vi a mí? A tu padre, sí. Lo interrumpió Orión mientras lo observaba. Cerró los ojos por un momento, invadido por una tristeza prestada. Te escuché varias veces, soñabas en voz alta. Cuando despertaba, te oía murmurar y luego mencionar su nombre. Dijiste un nombre, pero no logro recordarlo. Morgana se incorporó al oír los murmullos, y al ver a Max, lo abrazó con fuerza. Al comprobar que estaba bien, rompió a llorar sobre su pecho, empapando su camisa. Has despertado, has despertado. ¡Qué alegría! Me tenías asustada. ¿Estás bien? Exclamó, llorando aliviada. Max la separó con suavidad y la sostuvo con cuidado. Secó sus lágrimas al pasar los dedos por su delicado rostro. Sus miradas se encontraron y él le sonrió, tratando de tranquilizarla. Estoy bien, Morgana, gracias por preguntar, dijo con sinceridad, esperando tranquilizarla. La sostuvo un instante más hasta que se calmó. ¿Qué fue eso, Orión? ¿Por qué vi a mi padre? Había tenido recuerdos del antes, pero aquello fue distinto, intenso, real, como si no dependiera de su voluntad recordarlo con tanta intensidad. Morgana se relajó al ver que ambos se encontraban estables. Los observó moverse y hablar sin mostrar dolores graves, luego tomó la bolsa sin fondo y sacó vendas nuevas para reemplazar las antiguas. Max esperó pacientemente mientras Morgana le retiraba la primera venda del brazo. Se sorprendió al ver que sus heridas estaban casi cerradas, al igual que las de Orión. Entonces notó cómo Orión hizo una mueca cuando ella le tomó una pata para cambiarle la venda y contuvo un alarido. Perdona, Orión. Tus heridas fueron mucho más serias que las de Max. Sanarán pronto si las trato bien, pero ahora también necesito recuperarme. Mis poderes se agotaron por el momento y estoy algo cansada. ¿Tus poderes? Preguntó Max. Nunca había visto en Morgana otra habilidad que no fuera la creación de cristales de hielo. Rememoró, tratando de recordar si alguna vez la había visto llevar consigo medicinas o pociones que les ayudaran en situaciones similares. ¿No será aquel atributo que sentiste, Orión? Dijo Morgana con genuina inocencia. Miró la gema esmeralda en el pecho de Orión y la tocó. Estaba tan fría y apagada que dudó de que funcionara. Orión pensó brevemente. Bajó la cabeza y observó su gema durante un instante. La hizo resplandecer, apenas por un latido. Morgana retrocedió, impresionada al verla brillar. Tocó la gema otra vez y la sintió cálida. Observó su luz, como palpitaba como si fuera un corazón, y luego notó el semblante de Orión, que levantó la mirada como si buscara algo invisible. Puede que sea, ya que no hay nadie más cerca, respondió Max con evidente confusión, alzando el dedo índice. Sí, hay uno cerca. Replicó Orión y asintió. Posiblemente ilúdele. Este atributo puede ver a través de los pensamientos. Busca aquello que su adversario más anhela y lo utiliza en su contra para destruirlo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Muchas veces crea ilusiones tan poderosas que parecen reales. Como en tu caso, Max. Deseas tanto ver a tu padre que lo usó para intentar eliminarte. Por eso debes mantener esas emociones bien resguardadas, en lo más profundo de ti. Max bajó la mirada, evitando los ojos de Orión. Tras un momento, alzó la vista hacia el firmamento estelar. Dibujó constelaciones que recordaba, su dedo trazando líneas imaginarias de un punto a otro. Había leído un libro de astrología y distinguió algunas que le resultaron familiares. Se distraía, intentando olvidar la imprudencia que casi les costó la vida a ambos.
Vio a Morgana acercarse y sentarse a su lado. Esa es Marcus, el cuerpo celeste más cercano a Diano, dijo en voz alta al distinguir una estrella brillante y roja, sin esperar respuesta. Aquel debe de ser Júpiter. Miró a lo lejos una estrella de un azul intenso. De repente, la cabeza le dio vueltas. Intentó hallar el punto exacto en el que se había equivocado. Quiso volver atrás, retroceder en el tiempo y evitar todo aquello, aunque sabía que era imposible. Sintió remordimiento al pensar en lo que habría ocurrido si Orión no hubiera estado con él. Sabía que era inexperto e ingenuo desde que salió de su hogar. Estaba aprendiendo a no confiar en todo lo que veía, escuchaba u olía. Recordó el instante en que vio al extraño y lo mucho que se parecía a su padre. La tristeza lo invadió y dejó caer la mano. Morgana lo observó como si pudiera ver su corazón herido. Quiso tomarle la mano y consolarlo, pero no se atrevió. ¿Quieres algo de comer? ¿O quizá prefieras hablar, Max? Preguntó con ternura. Se acomodó, juntó las piernas hacia un lado y le ofreció un poco de pescado. Luego alisó su ropa y se peinó con los dedos. No, respondió Max sin pensarlo. Se sentó a su lado y bajó la voz. Dio un pequeño bocado al pescado, sin entusiasmo. Tal vez te haga sentir mejor si lo dices. Añadió ella con suavidad. Max estaba nervioso y confundido. Miraba el suelo por momentos y luego a Morgana. Quería hablar, pero el valor parecía abandonarlo. Sí, tienes razón. Intervino Orión, lo que sorprendió a Max. Se adelantó y se colocó frente a la fogata. Al exhalar, una llamarada avivó el fuego. Max respiró hondo, el pecho le pesaba. Miró las llamas y sintió la vida en ellas. El fuego danzante le despertó recuerdos. Mi padre fue un caballero. Su nombre era Maximiliano de Heraldo, conocido también como el Caballero Blanco. Dedicó su vida a defender la región y a trabajar la tierra. Fue un noble de vastas tierras, padre de 3 hijos, incluyéndome. Fue mi maestro y me enseñó todo lo que sé, desde trabajar la tierra, cazar y cultivar, hasta dominar la espada y la esgrima. Fue un buen padre, que enseñó a su hijo a leer, a escribir y a amar. Fueron tiempos felices para mí, cuando mi familia permanecía unida. Pero al comenzar la guerra, la gran rebelión dirigida por Orc, el hechicero, murió enfrentándolo en combate. Eso ocurrió hace unos años. Siguió una etapa oscura. La región sufrió una terrible plaga y se perdieron muchas cosechas. Fueron tiempos difíciles para todos, para mi familia y para quienes lo conocieron. Nos entregaron su cuerpo y fue enterrado en un montículo, junto a un árbol, cerca de mi hogar. Su sangre fue llevada a la Torre del Destierro, donde solo los grandes héroes de Diaño tienen un descanso especial. Sirvió con honor a la región. Me negaba a creer que estaba muerto cuando lo vi de pie frente a mí, exclamó con voz apagada. Pensé que mi familia podría reunirse de nuevo. Creí que incluso mi hermano, que partió hace varios años, podría haber vuelto con nosotros. Pero no fue así. Cuando la ilusión desapareció, sentí una tristeza profunda, como si un vacío se abriera en mi corazón, respondió, sofocado en las últimas palabras, bajó la cabeza, abatido. Arriba esos ánimos, Max. Señaló Orión. Se levantó y se acercó a su lado, golpeándole suavemente la cabeza con la cola. No puedes permanecer en el pasado. Mientras lo recuerdes, tu padre seguirá vivo en ti. Max quedó confundido y, a la vez, conmovido. Apartó de su rostro los pelos blancos de Orión. Trató de animarse, aunque seguía sintiendo emociones encontradas. Se sobó la cabeza donde había recibido el golpe. Orión tiene razón, Max. Agregó Morgana con suavidad. Mientras lo recuerdes, vivirá en tu corazón. Una lágrima asomó en su ojo y la secó antes de que cayera. Max recordó los momentos junto a su familia. Algunos fueron dolorosos, como cuando vio partir a su hermano poco después de que les entregaron el cuerpo de su padre. Sonrió al evocar los instantes felices, cuando su padre le enseñó a cabalgar, a manejar la espada, cuando le contaba cuentos y narraba sus aventuras. El recuerdo más feliz fue cuando lo abrazaba y le demostraba su afecto. Poco a poco, Max se serenó. Vaciló entre sus recuerdos y luego bajó la cabeza en señal de aceptación. Tienen razón, Orión. Gracias, respondió agradecido. Gracias por ayudarme. Pasó un rato antes de que se fueran a dormir. Orión decidió hacer la primera guardia. Como fiel vigilante, los protegió y lanzó su fuego hacia la fogata para avivarla y resguardarlos del frío de la noche. En otro lugar. Hemos llegado. Dijo un súbdito. El muchacho observó al hombre frente a él y notó que no apartaba la mirada. Ante ambos se alzaba una gran pirámide aplanada e invertida, de negro azabache, que se movía sobre el bosque. La sombra que proyectaba era inmensa. Sí, es verdad. Exclamó el muchacho con voz pausada. Veamos por qué Lord Andalexus me ha llamado y apartado de mis funciones. ¿Crees que sea algo importante? Preguntó el súbdito. Todo es importante para él. Respondió al instante, ya conocía la respuesta. He escuchado un rumor. ¿Te interesa saberlo? Dime, ¿cuál es? Preguntó,
inclinando ligeramente la cabeza mientras se recostaba en el barandal. He escuchado que está reuniendo al Consejo de Guerra para recuperar la región. Muchos de sus generales están en desacuerdo y se rehúsan a que retome el trono, especialmente por derrocar al general que usurpó el poder. ¿Sabes lo que significa, verdad? Sé lo que significa, y sabes tan bien como yo que no me gusta involucrarme en asuntos de guerra. Respondió con reclamo. Si me ha mandado llamar es por mis servicios y por lo que puedo ofrecer. Si tú lo dices, estoy de acuerdo, maestro. Si Lord Andalexus desea recuperar el favor de las demás regiones, primero deberá recuperar el de la suya. Una batalla está por empezar y busca a sus principales aliados. Aquellos que le sirvan bien tendrán su lugar en su mundo, aquellos que le fallen morirán, aquellos que se rehúsen a obedecerle, ya sabremos qué les pasará a su debido momento. Prepáranos para el descenso. Si en verdad me mandó llamar, es para algo importante. Prepara a los bots. Quiero que marchen a mi costado. ¿Quieres que los arme como escolta personal ante una posible batalla? No creo que sea necesario, pero hazlo. Como te dije, si me mandó llamar, es para solicitar mis servicios, no para matarme. Al final de todo, él fue quien me buscó, no yo a él. Un rato después, el muchacho se detuvo frente a una enorme puerta de metal, donde vio sus ojos castaños reflejados en el metal. Sintió la sacudida que había esperado desde que la estación se ancló. Y henos aquí. Dijo al vacío. La puerta comenzó a abrirse y una luz se filtró por las ranuras hasta que terminó de abrirse por completo. Al frente notó a los guardias vestidos con armaduras negras y rojas, cada uno con una lanza y un escudo con el estandarte de la región, formados en fila y mirando al frente. Lindo recibimiento. Bajó la rampa y una espesa niebla cubrió sus pies. Se arregló la bata larga de bordes grises y se abrochó los botones de la media capa que le cubría el brazo izquierdo. Luego se acomodó el brazal del hombro derecho y avanzó con cautela, sin demostrar impaciencia. Miró atrás y vio a los bots siguiéndole el paso, escuchó el sonido metálico de sus movimientos y sus pasos resonar en eco por el lugar. A lo largo del trayecto notó las miradas posarse sobre ellos y supo que no era por él, sino por sus creaciones, que despertaban admiración en cada pasillo. Sonrió y continuó sin detenerse. Es aquí. Dijo un guardia. El muchacho vio una enorme puerta al frente que se abrió de lado a lado, y al hacerlo, se encontró rodeado por cientos de seres de distintas razas. Se sintió observado, pero no intimidado. Escuchó sus pasos retumbar en el silencio sepulcral. Se dio cuenta de que también apuntaban a sus autómatas, y de que algunos levantaron la mano antes de que los perdiera de vista. Hemos concluido el viaje por la región, mi lord. Expresó con educación el guardia, entregándole un informe a su señor. Ahora nos encontramos en el centro de la región y esperamos sus órdenes para continuar. Lord Andalexus tomó el documento y repasó los nombres de cada lugar por el que habían pasado. Bien, Exclamó con voz firme. ahora nos. Lord Andalexus vio a un muchacho de cabello castaño, con 3 mechones largos cubriéndole el rostro. Al principio no lo distinguió y solo cuando lo tuvo cerca lo reconoció. Observó su atuendo, una bata blanca, tan larga que rebasaba las rodillas y tan brillante que parecía nueva. Escuchó sus pasos resonar en el silencio del lugar y distinguió su calzado de cuero negro, así como las calzas azul marino sujetas por un cinturón negro, junto a una pequeña bolsa, dentro de la cual notó algunos objetos extraños brillar en su interior. Percibió los murmullos de sus invitados, en especial, de las doncellas, que hablaban de él y de lo guapo que era. Es un erudito. Escuchó a una doncella decirle a otra. Míralo, su nariz es respingada, como la de todos ellos. Oyó responder, antes de verlas reír en voz baja. Los innumerables comentarios continuaron conforme el muchacho se acercaba. Notó que algunos iban dirigidos también a los autómatas, a su forma de desplazarse y a las luces que latían por sus cuerpos. Lord Andalexus prestó atención. Es un cazador. Comentó un caballero de armadura elaborada a una doncella de buena figura, sin apartar la vista de su busto, remarcado por el vestido. Mira sus ropas. Intenta pasar inadvertido para hacerse con su presa. Escuché que es alquimista. Dijo otro, interrumpiéndolo al tocarle el hombro. Es muy guapo. Me pregunto si está comprometido y, si no. Susurró una doncella con una copa en la mano, deslizándola por su cintura. Se excitó al verlo pasar a su costado, sin recibir la atención que esperaba. Es un recomendado de Lord Andalexus. Exclamó un lord con traje dorado lleno de lentejuelas, quien reconoció al instante al muchacho al verlo pasar. De su más alta confianza. Tengo entendido. Afirmó otro lord de terciopelo rojo, acercándose para susurrarle al oído. Demasiado peligrosas para esa región. Comentó una doncella, ocultando la boca tras un abanico. Escuché que su mente es la más brillante en todo Diano. Nadie puede igualar sus habilidades. Exclamó un visir de voz elegante, vestido con un traje de tonos azules y un collar de oro. Yo escuché que abandonó todo tras la muerte de su padre. Añadió un conde mientras tomaba una copa de vino.
Yo escuché que busca la forma de crear vida. Dijo una doncella de voz chillona, vestida con prendas tan escasas que apenas sugerían más de lo que cubrían. Lord Andalexus permaneció sentado y sonrió ante los comentarios que le resultaron divertidos. Golpeó suavemente los dedos contra los brazos del trono. La sonrisa se acentuó cuando, con la otra mano, ordenó retirar a los guardias, quienes obedecieron con prontitud. El muchacho se acercó al trono y se detuvo a unos cuantos pies de la escalinata, frente a Lord Andalexus. Detrás de él, sus autómatas se detuvieron al unísono. Mantuvo la postura firme y escuchó su propia respiración. Procuró no demostrar nerviosismo. Percibió murmullos que exigían que se arrodillara, pero optó por ignorarlos. Solo bajó la cabeza un instante, con los ojos cerrados, y al alzar la vista sacudió los mechones que le cubrían la vista. Mis saludos, Lord Andalexus. Expresó con voz firme y He elegante. acudido como me lo ha pedido. ¿En qué puedo servirle, maestro? Siempre que esté dentro de mis posibilidades. Tesla de Heraldo. Pronunció Lord Andalexus con voz profunda y elocuente. Su voz retumbó por todo el salón, y los murmullos cesaron en un parpadeo. Es agradable ver de nuevo a mi mejor Zefire y al más leal de mis seguidores, exclamó. Se levantó del trono y descendió la escalinata con lentitud, mostrando las manos hasta quedar frente a frente. Se acercó y apoyó las manos en sus hombros, como quien recibe a un hijo. Le sonrió y comenzó a rodearlo, mientras sus pasos resonaban en el vasto salón y entrelazaba los dedos. Nunca has sido generoso con nadie. Escuchó el muchacho decir a uno de los invitados, al ver que era tratado con tal cortesía. Debe ser alguien importante, demasiado importante. Oyó de un general de elegante armadura negra. Dedujo que le interesaba su relación al notar su gesto, rascándose la barba. ¿Para qué me ha mandado llamar, mi señor? Indagó de nuevo el muchacho. Desvió la mirada a los costados, buscando verlo sin girar el cuello. Lord Andalexus se detuvo en su andar. Se colocó frente al trono y cruzó los brazos detrás de la espalda. Exhaló con pesadez. Eres el adecuado y el más capaz de realizar esta misión. Una misión que me ha tomado más tiempo del esperado. Por eso te mandé llamar. Quiero que me traigas a un muchacho, me interesa que venga ante mí, y únicamente tú eres el indicado para cumplir esta misión. He escuchado que está movilizando el ejército. Después de la muerte del general Econuco, antiguo gobernante, ha habido reportes de muchas revueltas en la región. Creí que me buscaba para pedir consejo o quizá para proporcionarle una nueva arma. Me sorprende tu interés, Tesla. Exclamó Lord Andalexus. Sé bien que no te gusta participar en las guerras. Sin embargo, me he enterado de que has formado un grupo con el que pretendes dar comienzo a un curioso experimento, sería la palabra adecuada. Una grandiosa oportunidad que debe ser tomada ha tocado nuestras puertas, y quiero que la lleves a cabo. Te mantendrá ocupado y, a la vez, podrás continuar con tus demás proyectos. ¿Qué es lo que ordena que haga? Preguntó, bajando un poco la cabeza en señal de aceptar la responsabilidad que se le proponía. Lord Andalexus levantó las manos y de sus dedos brotó humo. Ante ellos apareció un espejo, y en él se mostró un muchacho frente a los invitados. Tesla miró el espejo y, en cuanto lo vio, retrocedió. Dio un pequeño sobresalto, se mordió el labio y brotó una gota de sangre. Cerró los ojos por un instante y efectuó una reverencia. Se lo traeré, Lord Andalexus. Dijo, cerrando los puños. Colocó una mano sobre su corazón y la otra en la espalda. Luego se dio la vuelta y vio a sus autómatas moverse, abriéndole un camino de regreso. Quiero que te acompañen Lady Úrsula y Quirón, afirmó Lord Andalexus cuando lo vio dirigirse a la puerta. Tesla se detuvo apenas escuchó aquellos nombres. Se dio la vuelta y se rascó la cabeza. Se acomodó la cabellera y la dejó caer, golpeándole la espalda. Respiró hondo y mostró un rostro de disgusto. Frente a él aparecieron una doncella y un centauro, a quienes reconoció de inmediato. Ambos estaban tan molestos como él. Prefiero trabajar solo en esto, exclamó con voz firme. Mis unidades bots. Tus bots no pudieron derrotar al muchacho. Interrumpió Lady Úrsula. Ni mucho menos a sus amigos. ¿Y tú piensas que podrán enfrentarlo de nuevo? Tesla levantó el puño, con la intención de defender a sus creaciones y amenazar a Lady Úrsula. No han sabido darles las órdenes adecuadas para cumplir sus funciones. Seguramente les dijeron ataquen, pero ¿acaso definieron a qué debían atacar? Les di las órdenes como se las daría a un guerrero. Intervino Quirón. Simplemente no cumplen las expectativas de la milicia. Te equivocas, Quirón. Respondió Tesla con lentitud, mirando al centauro, que desenvainó sus sables. Hasta un infante necesita ser instruido adecuadamente para poder ejecutar una orden. Si tú le dices a los bots únicamente atacar, ellos atacarán a su objetivo. ¿Acaso los guiaste a la batalla o viste lo que estaban atacando? No. Respondió Quirón, arrastrando la voz. ¿Acaso les diste una segunda indicación cuando encontraron su objetivo?
No. Respondió Lady Úrsula, y luego miró a Quirón. Eso responde lo que ocurrió. Se giró y señaló a un bot cercano, al que vio dar un paso al frente y orientarse hacia el trono. Pido a un guardia valiente o a un general. Me da lo mismo quien quiera intentarlo. Los presentes comenzaron a murmurar, y no tardó en surgir un voluntario. Un general de afiladas orejas, cabellera dorada y armadura de color esmeralda avanzó por el centro de la alfombra carmesí. Yo probaré lo que tengas que demostrar, erudito. Exclamó el elfo mientras desenvainaba sus espadas semicurvas, engastadas con gemas verdes en las empuñaduras. Es muy generoso en ofrecerse, Lord Elf. Nos complacería verlo demostrar su habilidad con la espada. Dijo Lord Andalexus con voz educada, mientras una doncella le ofrecía unos pasabocas. El caballero elfo respondió con una reverencia cortés y se colocó el casco de hojas. Será un honor, Lord Andalexus, demostrar mi destreza en combate. Unidad bot, prepárate. Ordenó Tesla al autómata frente a él. Al instante, el bot modificó su brazo, las falanges se tensaron y se ensamblaron con precisión mecánica hasta formar una larga espada de doble filo. El caballero blandió sus armas, adoptó una postura defensiva y mantuvo distancia. Inicien. Exclamó Lord Andalexus alzando el brazo. El elfo realizó su primer movimiento. Alzó las espadas y se lanzó contra el bot. En un parpadeo sintió el peso desaparecer de sus manos. Sus armas salieron despedidas y se incrustaron en el suelo a su costado. ¿Qué es lo que hiciste? Preguntó el elfo, mirando a Tesla con asombro, al ver al autómata regresar a su postura inicial. Tesla sonrió al percibir la confusión del general, reflejada también en los rostros de los invitados. Como dije, es necesario darles las órdenes adecuadas para que hagan bien su trabajo. Pueden actuar de forma independiente, pero como todo buen soldado, necesitan un capitán que los guíe en la batalla. De lo contrario, responderán según la situación. A este bot le ordené analizar primero la postura de ataque. Obedeció y eligió la mejor respuesta. ¿Puede alguien más intentarlo? Los murmullos crecieron. Un segundo caballero avanzó. Tesla notó su armadura azul y la espada negra como el carbón. Yo pelearé con esa cosa, exclamó, y al instante el casco apareció sobre su cabeza. Tesla observó cómo la espada se encendía por sí sola, envolviéndose en grandes llamas azules que danzaban con los imponentes movimientos del caballero. Este adoptó una postura defensiva y luego se lanzó al ataque. El bot se movió con precisión, recibió el impacto de la hoja ardiente, esquivó y se reposicionó para enfrentar un segundo golpe. Por un instante, Tesla vio a su creación danzar con el guerrero, que terminó jadeante, con la espada en alto, como si hubiera combatido durante horas. Le daré una oportunidad, dijo Tesla, apartándose a un costado. El bot extendió su brazo armado y aguardó. El caballero atacó sin demora, empuñando la espada en llamas con ambas manos, y logró cercenar el brazo del autómata. La extremidad salió despedida y cayó al suelo con un estrépito metálico. El guerrero sonrió, pero, en el mismo instante, escupió sangre. Bajó la mirada y vio una segunda espada incrustada en su costado. Siguió la afilada hoja hasta descubrir que provenía del bot al que creyó haber derrotado. Suficiente. Ordenó Lord Andalexus y detuvo la batalla. Creo que ya hemos visto de lo que son capaces. Le di una segunda instrucción por si fallaba la primera. Tal y como dije, reciben bien las órdenes y actúan en función de ellas, pero necesitan ser guiados. Sin un buen líder que los dirija, no aprenderán, y, sin duda, tú no lo fuiste. Quirón. ¿Cómo te atreves? Exclamó Quirón, molesto, mientras aferraba sus sables con furia. Suficiente. Repitió con autoridad Lord Andalexus y detuvo a Quirón antes de que se abalanzara sobre Tesla. Mis bots son perfectos, afirmó Tesla con firmeza. Ejecutan maniobras y estrategias que otros ni siquiera imaginarían. Quien tenga el valor de enfrentarlos, estoy dispuesto a demostrárselo. Eso es lo que me agrada de ti, Tesla. Estás dispuesto a mostrarle al mundo tu verdadero potencial. Indicó Lord Andalexus en señal de reconocimiento. Vio a una doncella ofrecerle una copa de vino y a otra aparecer al costado de Tesla con una botella y un vaso aún vacío. Eso es lo que me agrada de ti, Tesla. Estás dispuesto a mostrarle al mundo tu verdadero potencial. Agradezco el cumplido, maestro. Espero tu regreso con ansias. Fue agradable compartir tu particular sentido del humor con nosotros. Dijo mientras tomaba la botella y llenaba el vaso. Bebió de un solo trago el vino carmesí y dejó el recipiente sobre la mesa. Iré y lo traeré, Lord Andalexus. Si ellos desean acompañarme, me es indiferente, solo pido que no me estorben. Reabasteceré la estación, maestro, si no tiene inconveniente. Nosotros lo atraparemos primero. No necesitamos de tu ayuda, Tesla. Exclamó Quirón con una furia casi palpable. Iré con él, maestro, y yo personalmente le traeré al muchacho. Yo también iré, maestro.
Traeremos al muchacho y cumpliremos la misión que nos ha encomendado. Respondió Lady Úrsula con vehemencia. Por su bien, que así sea. Sentenció Lord Andalexus antes de dar un sorbo a su copa. Vio al centauro y a la gárgola hacer una reverencia y salir por la puerta principal. Unas horas después, Quirón observó el castillo desde la rampa y vio al último de los bots abordar la nave y cargar varias cajas destinadas a reabastecer la estación con suministros. ¿Crees que es una buena idea? Indagó Lady Úrsula al notar el aire nostálgico de Quirón. Sé que no siempre eres sincero, pero al menos admite que intentarás llevarte bien con él. No inicies peleas a menos que nos afecte a ambos. Quirón se puso serio, desvió la mirada y la tomó sin mirarla. No te prometo nada. Actuaré según mi naturaleza. Solo no quiero que te separes de mí. Lady Úrsula sonrió al verlo sonrojarse. Le dio un beso en la mejilla y se alejó para ingresar al interior de la estación. La puerta se cerró tras Quirón y los motores comenzaron a retumbar con un estruendo ensordecedor. Sintió un leve coletazo y dedujo que la nave se había desacoplado. A lo lejos distinguió un gigantesco anillo negro y púrpura, y comprendió lo inevitable. En otro lugar. Max fue el primero en levantarse cuando el cálido sol de la mañana se filtró entre las sombras. Contempló el cielo azul, salpicado de pequeñas nubes errantes. Mientras comenzaba a preparar el desayuno, notó a Orión dar vueltas de un lado a otro y supuso que aún dormía plácidamente. Percibió cómo movía los bigotes, como si algo le hiciera cosquillas, hasta que abrió los ojos de felino. Entonces, Orión se incorporó y miró a Max y a su alrededor, como si buscara algo. Bajó la vista hacia la gema incrustada en su pecho, y ésta resplandeció, como si respondiera a su mirada. Morgana despertó poco después. La incomodó la luz verde que emanaba de la gema en el pecho de Orión. Se cubrió con la manta, luego se levantó para observarla mejor y quedó sorprendida, incapaz de apartar la vista. ¿Ha vuelto a aparecer? Exclamó Orión con inquietud. Pasó al costado de Morgana e intentó determinar de dónde provenía la magia. Max se puso en guardia y tiró de la gema para mostrar el cetro. Trató de ver algo sin saber qué buscaba. Se colocó junto a Morgana y sintió una leve brisa golpearle el rostro. Vio las hojas de los árboles moverse y algunas caer. Desconfió del entorno y pensó que habían caído en una ilusión. Sepárense y tengan cuidado. Para superarlo, debemos separarnos. Recuerden, nada de lo que vean es real, son solo ilusiones, producto de sus mayores deseos, utilizados para herirlos. Advirtió Orión con seriedad, sin dejar de mirar al frente. Max y Morgana nunca lo habían visto tan serio como en ese momento. Max pensó que, al igual que con él, el atributo intentaría usar algún recuerdo y anhelo en contra suyo. ¿Cómo podremos derrotarlo, Orión? ¿Se te ha ocurrido algo? Preguntó Morgana con interés, mientras tomaba el cristal de su cuello. Orión meditó un instante, y luego dijo. Sí, hay una forma de detenerlo, y es enfrentarlo. Cada uno tomará un camino y afrontará su más grande anhelo. ¿Estás seguro, Orión? ¿Crees que podremos derrotarlo? ¿Y si caemos en? No hay tiempo de dudar, Max. Debemos enfrentarlo, cada uno por su cuenta. Es la única manera de debilitarlo y obligarlo a mostrar su forma. Max, debes tener cuidado. Orión lo miró de reojo. ¿Yo? Preguntó con interés. En estos momentos estás más vulnerable que nosotros dos. Sabrá cómo actuar sobre ti, al ya conocer tu mayor deseo. Guarda esas emociones en lo más profundo y confía únicamente en tu instinto. Tal vez no puedas cambiar lo que ha pasado, pero aún tienes un futuro por delante. Cuídate. Dijo, y empezó a caminar hacia el bosque, donde una niebla cubría todo a su paso. Lo haré, Orión, gracias. Miraron al frente y vieron 3 caminos aparecer de la nada. Se sorprendieron y comprendieron de inmediato su significado. Max tomó el central y vio a Orión y a Morgana tomar los de los lados. Tenía miedo y percibió que ellos sentían lo mismo. Dio unos cuantos pasos más hasta que desaparecieron dentro del bosque. Morgana caminó lentamente a través del bosque. Apenas había avanzado unos cuantos pasos cuando, al darse la vuelta, el camino por donde entró ya no estaba. Se sorprendió por un momento, al no ver caminos que seguir. Le dio escalofríos imaginar a lo que se enfrentaría. Sus pensamientos comenzaron a tomar forma. Se le vino a la mente un oso piadoso y cariñoso, pero pronto se volvió feroz y amenazante. Luego se imaginó a un lindo cachorro, delicado y juguetón. Un momento después creció hasta volverse enorme, con afiladas garras y colmillos, y ojos rojos como grandes faros amenazantes. Intentó pensar en otra cosa, algo que no la lastimara. Miró un árbol y vio un colibrí volar a gran velocidad, con movimientos peculiares, saltando de rama en rama para libar el néctar de una flor. Extendió la mano e intentó tocarlo, y lentamente lo vio descender hasta rozar sus dedos. Lo observó por un momento, hasta que imaginó que crecería, y la atacaría. «¿Qué tonterías estoy pensando?», se dijo, se llevó la mano a la frente y negó con la cabeza. Mientras más quería olvidar el tema, más complicado se le hacía.
Continuó caminando y trató de despejar la mente. Max avanzó con cautela. Por largo rato no vio a nadie en el camino, esforzándose por distinguir alguna sombra o silueta entre la bruma. Le molestaba la niebla y la imposibilidad de ver con claridad. Agitó la mano para abrirse paso entre ella, pero su esfuerzo fue inútil. Extendió el brazo e intentó sentir los árboles. Momentos después se dio cuenta de que la niebla se había disipado, y ante él, se reveló un puerto naviero. ¿Qué lugar es este?, se preguntó en voz alta mientras observaba el sitio con detenimiento. Se percató de que todo lucía excesivamente antiguo. Desde las cortinas rasgadas que colgaban en las ventanas de casas a punto de desplomarse, hasta los barcos y redes, abandonados y plagados de agujeros del tamaño de su cabeza. Pasó cerca de una vivienda y, al intentar tocarla, la puerta se vino abajo. Observó el daño que las termitas habían causado al lugar. Todo lo que tocaba se desmoronaba como polvo a sus pies. «Esto es extraño», murmuró. El sonido de la maleza atrajo su atención. A la distancia, distinguió una sombra que parecía aguardarlo. Orión recorrió un largo tramo hasta llegar a una zona abierta del bosque, rodeada por una espesa niebla. Miró el entorno en busca de aquello que había causado tantos problemas. De pronto, un sonido de cascos llamó su atención entre los árboles y vio la silueta de un corcel a su costado. Se giró de inmediato para verlo y volvió a escuchar los cascos resonar con un sonido inconfundible. Miró de nuevo, pero no había nada. Comprendió que su esfuerzo había sido inútil. Ni una sola pisada marcaba el suelo. Olfateó el aire e intentó distinguir alguna esencia. La niebla era tan espesa que le irritó las fosas nasales. Movió las orejas de un lado a otro, atento al más sutil eco. Alzó la vista hacia el cielo y distinguió al débil sol filtrándose entre la niebla. Entonces, el leve crujido de una rama atrajo su atención. Se volvió hacia el lugar de donde provenía el sonido y vio, entre los árboles, la silueta de un caballo. Lo observó brevemente y distinguió sus ojos blancos, que resplandecieron un instante. Bajó la cabeza y cerró los ojos. Una punzada le oprimió el pecho. «No eres Rea», dijo con voz apagada, sin mirarlo. «No estás aquí, hermano». Negó con la cabeza. «Te fuiste lejos, pero te encontraré, te lo aseguro, hermano». Al instante volvió a mirar al caballo, justo a tiempo para verlo desaparecer entre la niebla, que comenzó a dispersarse lentamente. Notó cómo el lugar cambiaba hasta convertirse de nuevo en el bosque, rodeado otra vez por los sonidos del entorno, animales ocultos y hojas agitadas por el viento. Morgana caminó lentamente y el paisaje boscoso cambió de forma gradual. Prestó atención a los sonidos, escasos y casi inexistentes. Notó cómo la niebla se disipaba hasta revelar, bajo sus pies, un camino enladrillado. A los lados se alzaban pequeñas casas, y las risas de los niños llenaban el aire mientras corrían y jugaban. Vio varias fuentes a lo largo del camino y levantó la mirada hacia un cielo azul y brillante. Una anciana la saludó, y Morgana respondió con una sonrisa gentil. Cruzó un puente y vio su reflejo en el agua. Una cálida brisa acarició su piel, percibió el olor del mar y el aire salado rozando su rostro. Estoy en casa, se dijo en un susurro, tocándose el rostro. Se pellizcó, intentando despertar del extraño sueño que creía estar viviendo. Cerró los ojos un instante y, al abrirlos, la niebla volvió a cubrirlo todo. A lo lejos, en lo alto, por encima de los árboles, dos enormes columnas de cristal azul fragmentaban la luz del sol y formaban un arco iris. Quedó maravillada ante la visión y se paralizó por la emoción. Dio unos pasos y, de pronto, unos niños la tomaron de la mano y tiraron de ella. Morgana se detuvo y bajó la mirada hacia el suelo. «Ven, vamos», dijo un niño, invitándola a avanzar. «Vamos, ven a jugar con nosotros», exclamó una niña con el cabello tan blanco como el de ella. Morgana deseaba seguirlos, dejarse llevar, continuar, pero algo dentro de su corazón le dijo que no continuara, que no siguiera adelante. Unas cuantas lágrimas rodaron por su rostro. Soltó la mano del niño y se secó las mejillas. No puedo continuar, afirmó con voz temblorosa. ¿Por qué?, preguntó el niño con curiosidad. Morgana le observó el rostro y notó que estaba enfadado. Lentamente, Morgana vio todo desaparecer, primero los niños, luego las casas, los edificios y, por último, los grandes cristales azules. Quedó envuelta en una oscuridad absoluta y, un instante después, el bosque apareció frente a sus ojos. Miró al frente y se encontró rodeada de árboles. El sol, alto en el cielo, se filtró entre las hojas y rozó su rostro. La niebla se disipó hasta desaparecer. Se secó las lágrimas y sintió un profundo alivio. Miró en ambas direcciones y prestó atención a los sonidos. Podía escuchar el piar de las aves y el susurro de las hojas agitadas por el viento. No, aún estamos lejos. No debo volver, todavía no mi tío cuida. Dijo triste y dolida, aunque más relajada. Debo ir a buscar a Max. Max continuó sin perder de vista la figura entre la niebla. Parece que me estaba esperando, murmuró, sin dejar de mirarlo. Percibió la mirada del extraño y lo vio salir de su escondite.
Era un caballero con una inmaculada armadura blanca, como recién forjada. Notó los delicados decorados y comprendió que pertenecía a alguien de alto rango militar. Esta vez no pudo ver su rostro, solo la visera y, en una mano, la empuñadura de la espada aún enfundada. Se sobresaltó al reconocer la misma armadura que descansaba en la vitrina principal de su casa. Un instante después, el caballero desenvainó la espada, la incrustó en el suelo y apoyó ambas manos sobre el pomo. Bienvenido, Max de Heraldo. Resonó la extraña voz distorsionada del ser. ¿Quién eres?, indagó Max, y afirmó el pomo del cetro contra el suelo mientras observaba la armadura, idéntica a la de sus recuerdos. Soy Ilúdele, maestro del engaño y la ilusión, a tus órdenes. Dijo, inclinándose en una reverencia cortés. Max lo miró con firmeza y enojo. Miles de ideas corrían por su mente a gran velocidad, buscando la forma de detenerlo y hacerlo pagar por el engaño. Sé que tú estás tras de esto, la ilusión de mi padre y haber jugado con mis emociones, elevó la voz, apuntándolo con el cetro. Pagarás por lo que has hecho. No permitiré que sigas causando más daño, ni a mí ni a nadie más. Al pronunciar el nombre de Kinnisi, la tierra comenzó a levitar a su alrededor. Max se concentró y la compactó, dándole forma de puntas tan afiladas como lanzas. Luego, árboles, ramas y todo lo que pudiera servirle se levantaron del suelo para formar un gran muro entretejido que cayó con fuerza, levantando una nube de polvo. Truenos y relámpagos retumbaron en el cielo, pero Max no se movió de su lugar. Sabía que eran ilusiones y que no le harían daño. Estaba preparado, mental y físicamente, para enfrentarlo. Vio cómo el cuerpo de Ilúdele cambiaba hasta adquirir otra forma. Un pequeño tornado se formó bajo su cintura. Le resultó inquietante comprobar que la mitad inferior de su cuerpo estaba hecha de niebla, mientras la superior conservaba forma humana, un hombre con un único macún de distintas tonalidades y la cabeza rapada, coronada por una pequeña coleta. Lo comparó con un Jin. Se preparó con el cetro y vio cómo rayos brotaban del cuerpo del Jin. Cuando el primero impactó contra él, no reaccionó. Sabía que eran falsos, como todas las ilusiones que creaba. Parpadeó, y al abrir los ojos se sobresaltó. Frente a él se alzaba una criatura gigantesca, púrpura, cubierta de dientes y con ojos rojos que lo amenazaban desde todos los ángulos. Brazos de serpiente se agitaban en el aire. Cuando uno de ellos se lanzó a atacarlo, Max no se resistió y dejó que lo apresara. Cerró los ojos una vez más y, al abrirlos, la criatura había desaparecido. Solo quedaba el Jin, que ahora lo observaba con ojos temerosos. ¿Qué ocurre?, exclamó Ilúdele, retrocediendo sorprendido al ver las gemas de las manos de Max resplandecer con fuerza. Entonces se percató del símbolo que ardía en un rojo incandescente. Las llamas cubrieron los brazos de Max. Con un gesto brusco, las lanzó y envolvió a Ilúdele en su fuego. Lo vio caer mientras el humo que brotaba de su cuerpo comenzaba a disiparse. Se acercó para rematarlo, pero lo que encontró fue distinto, una figura que pedía ayuda, con el brazo extendido, tratando de alcanzarlo. Por un instante creyó ver el rostro de su hermano. El miedo lo atravesó cuando distinguió el fuego, y la mitad del cuerpo aplastada entre escombros. No, no, repitió Max, obligándose a apartar ese recuerdo. El fuego comenzó a desvanecerse lentamente. Perdió el control y terminó arrodillado, arrepentido. Frente a él, Ilúdele empezó a recuperar fuerzas con dificultad. La rabia por haber sido engañado otra vez lo recorrió entero, y se concentró en sepultar cualquier recuerdo que pudiera traicionarlo. Volvió a concentrarse. Se puso en pie y lo encaró. La ira seguía allí. Extendió el brazo. Pequeñas llamas brotaron de sus dedos, luego se unieron en una esfera incandescente. Lanzó la llamarada directamente contra Ilúdele, hasta verlo desaparecer. En su lugar quedó un anciano pequeño y frágil, rodeado por el fuego. Las llamas se extinguieron cuando Max bajó la mano y avanzó hasta quedar muy cerca de él. El cuerpo del anciano estaba cubierto de ceniza, y sus movimientos eran torpes al intentar protegerse el rostro. Vamos, hazlo, dijo Ilúdele al verlo frente a él. Sé que puedes hacerlo. Hazlo de una vez. Bajó las manos y cerró los ojos, quedándose completamente inmóvil. Max sintió compasión. Comprendió que era la naturaleza misma del atributo manifestándose. No deseaba hacerle daño, no de ese modo, no como el que él mismo había provocado. Un cosquilleo recorrió su mano. Miró el cetro por un instante y escuchó una voz cálida que le dio instrucciones precisas. Levantó el cetro y lo sostuvo con firmeza frente al atributo. Vio como el cuerpo de Ilúdele se desintegraba y resplandecía como miles de estrellas, hasta reunirse en un solo punto y formar una pequeña esfera que levitó sobre el suelo. Discúlpame. Escuchó un leve lamento provenir de la esfera. La observó un momento. Luego, la esfera se movió directamente hacia su pecho y desapareció. El nombre del atributo resonó junto a sus oídos. De pronto, golpes, voces, movimiento. Se dio cuenta de que había perdido la concentración y el control sobre Kinnisi. Todo lo que flotaba cayó al suelo con un estruendo. Se sentó, exhausto. Poco después, escuchó a Morgana y a Orión llegar al lugar.
Los vio de perfil, aunque él se sentía desanimado. Sintió la presencia de Orión y entonces distinguió su pata a su lado. ¿Hasta dónde alcanzan los poderes de los atributos, Orión? Preguntó Max con desánimo. Orión guardó silencio al principio. Pensó por un instante antes de responder. Miró a Max y reconoció en su rostro una mezcla de agotamiento, decepción, y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Los atributos tienen el poder suficiente para detener a quien se les enfrente, sean grandes o pequeños sus adversarios, pero cuando pasan a manos de alguien, se adaptan a las habilidades y capacidades de quien los posee. Depende del portador extraer todo su potencial. Dijo Orión. Vaciló por un momento y desvió la mirada antes de volver a fijarla en Max. Vi tu combate con el atributo. Prosiguió Orión. ¿Qué fue lo que te hizo ver, lo que provocó la pérdida de control de tus poderes? Si no es indiscreción. Max inclinó la cabeza con mayor pesadez. Perdona. Dijo Orión con suavidad. No quise ser entrometido, yo. A mi hermano, exclamó Max. Lo vi pidiéndome ayuda y yo no pude salvarlo. Orión bajó la cabeza, arrepentido de haber insistido. El sol comenzaba a elevarse y volvió a oír el canto de los pájaros y el murmullo de los demás animales del lugar. Morgana se acercó. Max, ¿estás bien? Preguntó en voz baja al verle el rostro, mientras le dedicaba una sonrisa tenue. Max, ¿estás bien? Sí, estoy bien, respondió antes de que terminara. Vi recuerdos que había olvidado o que simplemente no deseaba recordar. Pero ya pasó. Orión se acercó y lo miró de cerca. Has conseguido tu primer poder por ti mismo y, por instinto, has logrado sellarlo. Dijo complacido, intentando animarlo. Tienes una fortaleza interior notable, especialmente para superar bloqueos mentales. Como este, habrá muchos más, ¿verdad, Orión? Preguntó Morgana. Orión cerró los ojos y con convicción respondió. Posiblemente sí, pero te aseguro que ninguno volverá a irrumpir en tu mente de ese modo. Aún tengo que enseñarle a Max cómo trazar un círculo mágico de protección, aunque no hoy, primero debo prepararlo. Afirmó con una sonrisa confiada.